Uno. Empezamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio de controversias desde diferentes partes del mundo para ustedes. ¿Cómo están, Arturo? ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Arturo? Juan Carlos? ¿Qué tal? Bien, bien, buenas noches. Buenas noches a todos los que ya están conectados. Rolando, buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto. Buenas noches, Arturo Armenta, Juan Carlos, acá transmitiendo desde La Piedad, Michoacán. Gracias a todo el auditorio que nos hace el favor de vernos y confiar en nosotros. Sí, gracias, gracias. Estamos ya listos por aquí para empezar a ver algunos asuntos, platicar de algunos temas de suma interés, de suma importancia, como lo es, obviamente, temas como el coronavirus, ¿no? Que, pues, alguien dice, la vieja guardia dice, pues que ya llegó, que ya está aquí, el coronavirus está presente y ahorita platicamos un poco más del tema porque también por ahí eh, el orden, lo que es los amigos de seguridad pública también tuvieron sus que veres esta semana con algo por ahí interesante que presentaron y lo vamos a platicar en un momentito más, ¿no? Desde luego que sí, son temas muy interesantes y que son de preocupación, yo creo que en todas partes del país, y en especial a Pénjamo. Y seguimos pues con una sana distancia, la gente que nos puede ver, ojalá y también nos confirme si están viéndonos de manera correcta, ¿no? Porque el tema pues es también un poquito el audio, que las condiciones del audio para poder hacer este tipo de chambas, pues al final de cuentas tienen que cambiar un poco el esquema debido a que no estamos en el estudio propiamente y que bueno, esto de improvisar un poco y tratar de llegar a ustedes es lo que realmente importa el día de hoy, Arturo. Siempre es así. Sí, sí, ojalá y las personas que ya nos están sintonizando, como bien dices, que nos manden un mensajito nada más para validar que estamos llegando de forma correcta y poder interactuar con ellos. Un mensajito de que estamos bien. Así Claro que es. sí. Venga, Rolando. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué pasó con la policía? Ha sido el talón de Aquiles, yo creo que de esta presidencia. Recordemos los problemas que pasó el subdirector pasado, que incluso fue desaparecido, ¿no? En una universidad por Cuerámaro. Ahora este problema de este director que levantó tanto desorden, tanto desacuerdo dentro de la institución policíaca de Pénjamo. Platícanos un poco qué sucedió. Pues mira, básicamente el día jueves a las 8 de la mañana, bueno, te voy a ser muy honesto, y yo creo que Arturo también lo sabe, desde el miércoles por la noche se estuvo dando aviso de que iba a haber un paro de labores por parte de los policías municipales en Pénjamo, cosa que incluso yo llegué a pensar que no se iba a hacer, porque pues si ya todo el mundo estábamos enterados de esta situación, creí que iba a ser complicado o difícil que se pudiera lograr. Y te lo cuento como experiencia propia, Ya no había sorpresa, ¿no? que ya no había sorpresa. Yo estaba con esa idea de que ya no había sorpresa. E inclusive por ahí estaba el tema de que cuando yo llegué a las 8, pasadita de las 8 de la mañana, pues yo vi que todo estaba en calma y normal. Dije, no va a pasar nada. Seguramente se enteraron las autoridades, seguramente el propio encargado de despacho, porque no era ni director ni nada, era el subdirector, como así lo hacían llamar, o era encargado de despacho. Él era el que yo dije, pues ya se debe haber enterado y ya de haber dado fin con este asunto. Y entonces nosotros estábamos de ese lado, pero alguien pasó y dijo, no, es que los policías no entran por este lado de la calle, entran por el otro lado de la calle. Tuvimos que rodear entonces tuvimos que rodear la cuadra y llegar al punto y efectivamente ya estaban formados, pero todavía no llegaba el subdirector, ¿no? Comandante Raya, sino que más bien estaban todavía en su formación habitual los policías y solamente había un amigo reportero que dejaron pasar y empezó a ponerse la cuestión un poco tensa, llegaron algunos otros medios, la mayoría de los medios que cubrimos la fuente aquí en Pénjamo, y entonces ya ahora sí empezó a darse un evento en el cual en la formación y ya con el subdirector parado enfrente de ellos, le dijeron o le manifestaron que no querían hablar con él, que querían platicar
con el presidente municipal y ellos decían que ya se querían, que no podían ir a trabajar hasta que el presidente municipal no los atendiera y que hasta en ese momento que se diera cuenta de sus peticiones no saldrían a trabajar. Y entonces ya nos dejan pasar y en un acto un tanto cuanto desesperado, el comandante en turno Raya les dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una comisión para que se vayan a trabajar algunos compañeros y la comisión se queda a negociar qué es lo que ustedes quieren. No, señor, no queremos eso, queremos que venga el alcalde. Usted, no queremos que usted sea nuestro jefe, no queremos que usted nos represente, no queremos saber nada de usted. No, es que no podemos dejar a la ciudadanía sola, no podemos dejar a la ciudadanía desamparada, no nos interesa. Entre más rápido venga el alcalde, más rápido vamos a arreglar este asunto y entonces sí, vamos a continuar con nuestra labor normal. No nos estamos negando a trabajar, simple y sencillamente no queremos trabajar hasta no hablar con el alcalde municipal. Acto seguido, el alcalde pues no llegaba y no llegaba a pesar de la exigencia de los policías y al final de cuentas empezó a hacerse una serie de exigencias que para mí personalmente fueron sorprendentes. Hubo policías, una policía mujer que públicamente declaró que ella había sido acosada sexualmente por el subdirector, que había sido, públicamente empezaron a decir que había acoso laboral, que había, inclusive empezaron a decir, no se vale, no es justo que hace una detención arbitraria, sin fundamento, sin elementos, a gente que no tiene, que nada más porque está en la calle, él los está deteniendo, pero luego viene un problema más fuerte, él los detiene y le habla a otra patrulla y le asigna que haga la detención, y una vez que los presentan, les siembra drogas o les siembra algunas otras sustancias prohibidas, no sabemos con qué fin, lo refirieron de esa manera, pero fueron, entre otras cosas, lo que principalmente empezaron a comentar y a decir los policías, que yo insisto, ahí es cuando yo de verdad no sabía la magnitud del problema, ¿no? No lo tenía yo tan en mente. Decían, es que nos obliga a hacer lo que no queremos. Las mujeres sí, decían... déjame poner nada más un paréntesis. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de esta reforma sí, al reglamento claro, policial sí, que rige al municipio de Pénjamo, que yo les decía, y que el buen regidor Andrés Reyes y Alonso que eran Oliviano policías de buena fe, y que yo les decía que estas detenciones arbitrarias fuera del marco constitucional eran violatorias de derechos humanos, que es una constante? Bueno, así es. ya no es dicho por nosotros, ya es dicho por los mismos policías. Por los propios policías, ¿eh? Ellos siempre refirieron que había esta situación donde ellos estaban siendo obligados a tener este tipo de acciones y que ellos en realidad no querían hacerlas. Y entonces ya es cuando, después de todos estos reclamos y al cabo de pues, prácticamente 3 horas después, o poco más de 3 horas, entonces finalmente, bueno, para empezar primero llegó el secretario del ayuntamiento a querer negociar o a querer platicar algunas situaciones, cosa que fue negada. Los mismos policías no lo permitieron, los mismos policías dijeron que no iban a hablar con nadie, que no fuera el propio alcalde. Y entonces ahorita incluso tenemos en pantalla imágenes de los policías de ese momento, ya cuando llegó el alcalde, a negociar. A mí me sorprende mucho un punto bien importante, Rolando y Arturo. El alcalde llega y empieza a hacerles una exposición de las cuestiones o de los temas que dicen que han tenido a bien favorecer a los policías. Les dijo, acuérdense que sin que nos lo pidan les hemos aumentado el sueldo. Acuérdense que los hemos estado capacitando. Acuérdense que los hemos estado equipando. Pero sobre todo, tomen en cuenta que no son exclusivamente para beneficio de los ciudadanos y del pueblo, sino para el beneficio de sus propias familias. Esto de alguna manera reforzaba este comentario que hacían algunos policías donde nos decían, es que hay veces que nos hacen que hagamos detenciones de gente que conocemos personalmente en el sector a donde nos mandaban,
deteníamos o parábamos a personas que incluso nosotros mismos conocemos y que sabemos que no estaban haciendo nada y que al final de cuentas nos obligaban a hacerles la detención. Entonces, ese reclamo lo refuerzo un poco con esta idea que dice el doctor. Ustedes, acuérdense que ustedes son los que cuidan a su propia familia y a su propio entorno. Eso le dio un toque muy interesante al tema. Arturo. Pues desafortunada la situación, porque digo, se venía rumorando que había ciertas situaciones de a lo mejor de exceso de violencia, que había situaciones ahí un poquito fuera de lo común, pero era un secreto a voces. Realmente nunca hubo a quien alzara la voz, a lo mejor de manera más directa y más y públicamente, sino que todo era rumores nada más. Ahora, lo preocupante es que los mismos elementos salgan a decir, me obligaban a golpear, me obligaban hablaban hasta de tortura, sí. Hablaban de situaciones que a estas alturas no puede estarse dando, y menos en un municipio, yo creo, como lo es Pénjamo. Ahora, los índices delictivos tampoco es como que hayan estado disminuyendo, a pesar de que a lo mejor tenían mano dura, si es que eso era lo que querían demostrar, ¿no? Que eso es lo más preocupante. Justamente yo sé que no es un tema propio de la policía municipal, no es propio, pero bueno, justamente el lunes asesinaron afuera de su casa a una persona que estaba acompañado de sus dos hijos, uno de 8 y una niña de 4 años, a quien también perdió la vida. Y esto ha desatado una serie de conmociones muy fuertes hacia la policía. Insisto, no los culpo, pero al final de cuentas ponía el dedo en la llaga y decía, estos operativos no están funcionando porque la ciudadanía no se siente segura, porque la ciudadanía está preocupada, porque ya incluso se están metiendo hasta con menores de edad. Creo que tenemos varios puntos para abordar este tema. Adelante. En primer lugar, ¿quién se encargó de contratar a Ryan? ¿Bajo qué elementos este sujeto llega a ser jefe de la policía de Pénjamo sin ser de Pénjamo? Recordemos que era de Romita, si no mal me equivoco, ¿no? Sí. Ese es el primer punto. Sí. Segundo punto, no, es inconcebible pensar que la policía haga reclamos públicos sin haber agotado instancias. Para eso hay instituciones y que son encargadas de regular todo el tema interno de las instituciones. Y una de las instituciones más preocupantes es la seguridad pública. Obviamente protegen la esfera jurídica más importante de los ciudadanos. Entonces, pensar eso, ¿quién contrata a Ryan? Pensar que los policías salgan y se manifiesten, ahora hablando del contenido que expresan los policías, es algo inadmisible en este nuevo paradigma de gobierno, vamos a decirlo, en el cual hay transparencia, en el cual hay respeto de derechos humanos, en el cual estamos hablando de un país con una normatividad de primer mundo y que todavía ya en la práctica estemos viviendo lo que se está viviendo en México. Otro tema que también debemos de analizar y de pensar, ¿quién va a ser el próximo director de seguridad pública? ¿Cuáles son los parámetros? ¿O en realidad nadie quiere ser director de seguridad pública en Pénjamo? Porque también yo creo que no ha de ser nada fácil ser director de seguridad pública en Pénjamo. Uno de los municipios con más violencia. Cierto es que un tiempo un poco disminuyó, pero siempre la actividad delincuencial en Pénjamo, en todas sus presentaciones, es una constante. Esto nadie lo puede negar. Entonces, eso es importante, que se debe de analizar y se debe de entender. Si estamos hablando de abuso laboral, de acoso sexual, de todas, allí se desprenden conductas delictivas, que en las cuales a mí se me hace increíble, que siempre lo he dicho, que la coordinación de los 3 niveles de gobierno para que la seguridad pública, la administración y procuración de justicia se lleve a cabo debe ser impecable. Entonces, vemos de verdad, si los policías están sufriendo de delincuencia, no me quiero imaginar un pobre ciudadano como tú o como yo, así es, caminando o manejando a las 10 de la noche por Pénjamo. Sí, es correcto. Ese era el tema que también estaba ya dándose con mucha... se tornó muy álgido. Y a mí también lo que me sorprendió es que poco a poco fueron llegando todos, pero todos los policías, porque resulta que es justamente los 3 turnos se juntaron. Incluso en su discurso originalmente el doctor decía, me da gusto platicar con los 3 turnos, que lo hacemos poco, pero que hacemos el esfuerzo de pronto por poder platicar con ustedes. Entonces,
De pronto llegaron todos, llegaron los tránsitos porque estaban en un operativo, ahorita que traen un operativo en el cual invitan a la gente a usar cubrebocas, a no venir con exceso de personas en los vehículos particulares que van llegando principalmente de la zona, que van llegando a la ciudad, a la zona centro. ¿También aplican las motos o las motos no aplican? Aplica a todos, o sea, ahorita aplica un asunto a Ya ves todos. que en las motos se suben 3, 4. No, con casco, más ganas, ¿eh? o sea, no pasa nada. Están ahorita pidiendo a las motos que de preferencia solamente viaje una sola persona por motocicleta. Yo ves que a las motos no. Es una recomendación, es un comentario, porque la verdad a la ciudadanía le vale servilleta el asunto, pero bueno, esa es otra historia. Ahorita lo platicamos si quieren. El chiste es que todos estaban, protección civil, estaba prevención al delito, estaba tránsito, estaban obviamente los policías, todos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública. Esa es una de las máximas direcciones que son más ineficientes en el municipio de Pénjamo. Ponte a pensar que tiene una dirección de prevención del delito y la misma policía sufría de delitos. ¿Cómo te lo explicas? Yo te voy a decir algo que me llama a mí poderosamente la atención. ¿Qué pasó con la famosa Secretaría Técnica, Rolando, que no se dio cuenta, que no se enteró que estaba pasando algo en la policía? Y entonces, ¿para qué la formaste una Secretaría Técnica que en realidad no sirve pero para nada? Y prueba de ello viene siendo ahora lo que pasó con los policías, que en lugar de que la Secretaría Técnica hubiera hecho el diagnóstico y le hubiera dicho al doctor, doctor, está pasando esta situación, vamos a atenderla. No, hasta que no hacen los policías una manifestación, una huelga, un paro de labores, hasta entonces se dan por enterados de que algo había o algo estaba pasando dentro de la Dirección de Seguridad Pública. Entonces creo que es un tema también por ahí que tiene, yo les decía, ¿cuál pecado fue el que se cometió en este asunto? Y se los pregunto a ustedes, díganme, ¿cuál es el pecado que se cometió en este asunto? Pues el pecado de omisión, porque a pesar de que ya les habían dicho, de que ya les habían comentado, de que ya se rumoraban los abusos, de que ya se rumoraban los excesos, de que todos los policías estaban inconformes y lo demostraron así, pues a pesar de todo eso, pues al final de cuentas no hicieron caso. El pecado de omisión fue el que llevó a esta huelga y a esta manifestación. Ahora, para que los policías hubieran tomado esta determinación y tuvieran el valor de hacer lo que hicieron, yo quiero pensar que recurrieron a otras instancias previas, ellos mismos de forma interna. No sé si a un secretario de ayuntamiento, no sé si a una contraloría, no sé si a... Sí, se tuvieron que haber agotado instancias, que era lo que decíamos. Tuvieron que haber hecho todo un proceso para haber llegado a explotar de la manera en la que lo hicieron, sí, de forma interna. Sí. Más allá de lo que comenta Juan Carlos, de las denuncias, digamos, de Radio Pasillo que se rumoraban en las calles, ellos mismos yo creo que sí recurrieron primero a alguien, no sabemos a quién, pero tal vez, como dices, fueron ignorados y por eso explotó la cosa a esta magnitud, ¿no? Hay que decir, Pénjamo es uno de los municipios que tiene acceso al famoso SEMUN, o el Fondo Subsidio para los municipios sí, en materia de seguridad pública. Y hemos visto, la verdad es que sí, Pénjamo es de los mayores municipios o de los municipios que más les pagan a sus policías. Incluso yo platicando con el presidente me decía que esto le trajo un poco de controversia con el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, en Guanajuato. Sí. Porque él ofertaba una cantidad y habían quedado de acuerdo con la policía estatal que no se iban a quitar elementos, ¿verdad? Si yo te pago 5 pesos y él me paga 4, pues me voy con el de 5 pesos. Entonces habían establecido un acuerdo, un salario para todos los policías para que no hubiese esta problemática. Sin embargo, Álvaro Cabeza de Vaca no cumplió muy bien con eso y el doctor, dentro de la administración y la planificación para en el gasto público, pudieron asignar más ingreso a los policías. Eso es una verdad. Hay que decir que hemos criticado lo del todoterreno, ¿no? La justificación de la Black Mamba. De este todoterreno. Pero seguridad pública, hablando de lo que dice Arturo, siempre es una dirección que se cose aparte. Seguridad pública parece que no forma parte de una administración municipal. No sé si ustedes lo han percibido. Es como si fuese algo desconcentrado, algo descentralizado. Así es. Y más o menos yo nombro al director de seguridad pública y que se haga bolas y simplemente le asigno el recurso y compro los insumos y todo y mando a las capacitaciones, pero él ya sabrá más o menos el resultado. Y yo creo que es parte de una estrategia en materia de seguridad pública en el municipio
en el cual vamos a hacer otra crítica. Yo siempre lo he dicho, las policías municipales son las policías de proximidad, son las que conocen cuál es la naturaleza, qué es lo que está viviendo la gente en las colonias, porque los policías deben de pertenecer a ello. Entonces, esto lo que hace, que obligaba a este director de seguridad pública, a razón de lo que expresaron los propios policías, era algo muy grave. Imagínate que tú haces una detención a alguien, a tu vecino, pero que si tu vecino no está haciendo lo incorrecto y le tienen que sembrar material probatorio para que pueda ser enjuiciado, entonces eso sí tiene problemas muy graves. El policía, y entonces rompe con esta teoría en la cual la policía debe ser de proximidad. Creo que es algo muy interesante, es algo preocupante. Y ahora ver quién es el que va a llegar, cuáles son los parámetros, cuáles son los criterios para poder nombrar a un jefe de policía, o bien se lo asignan bajo cualquier programa de vinculación con la policía del Estado. Que a decir verdad, también hay que decir que hay que exteriorizarlo, es que no se ve la policía estatal por ningún lado. ¿Ustedes han visto a la policía estatal? No. ¿Ustedes Mira, ven policías en Guanajuato, en Pénjamo? Déjame te comento algo que pasó. Total. Bueno, ya no quiero hablar ni de otras circunstancias, pero la Policía Federal, que antes se les llamaban los cascos, que la gente le tenía miedo a que si veían un policía estatal, los cascos, ya vienen los cascos y no son los gorrasmeadas del municipio, ¿no? Como antes les llamaban. Ahora sí llegan los cascos, que es la Policía Preventiva del Estado. Hacen totalmente omiso la existencia de Pénjamo dentro del territorio de Guanajuato en materia de seguridad pública. Sí, déjame te comento con respecto a eso. El doctor llegó diciendo, tardé en llegar a esta reunión porque resulta de que yo tenía que resguardar a la ciudadanía, no podía dejar el pueblo solo y resulta de que estuve hablando para que me pudieran mandar en custodia para el municipio a la Guardia Nacional y a las fuerzas del Estado. Entonces ellos están ahorita custodiando mientras ustedes actualmente están aquí en paro porque no quieren laborar. La actitud de pronto del doctor fue un poco, desde mi punto de vista, Retadora, ¿no? muy retadora, pero un poco medio agresiva, ¿no? En el sentido de que decía, él les exponía algunas cosas, les planteaba algunas situaciones, pero como que era una manera también de decir, a ver, pues es una negociación. Y los policías fueron muy tajantes y dijeron, no señor, no. Lo único que pedimos al final del día, a pesar en la lectura de la carta y en todo, lo único que pedían era la destitución inmediata de Raya, la destitución inmediata de Raya, y que no nada más que lo destituyeran. No querían más equipo, no querían más. No querían más. No querían nada, sino la destitución directa. La destitución directa y que esto, aparte, no se quedara en ningún puesto de la Dirección de Seguridad Pública de Pénjamo, ¿eh? Ya no lo querían ver ahí en ninguno de los puestos. Y que también decían que necesitaban la protección para no ser agredidos o para que no hubiera represalias en contra de los propios elementos que habían iniciado este movimiento o esta huelga. Interesante. Pues vamos a ver quién llega, vamos a ver cuál es su plan. Creo que tendría que hacerse un plan público de seguridad pública, presentarlo, cuáles son los objetivos a cumplir, hacer una policía de otra naturaleza. En fin, no creo que haya la capacidad, no creo que haya la voluntad política, pero es un tema que se debe de abordar porque hay un antecedente bastante oscuro y en el cual se deben de tomar medidas para que no se vuelva a repetir actividades como estas dentro de este cuerpo policial. Ahí en las imágenes que vemos ahorita en pantalla está quien quedó como comandante ahorita interino, le llamaron así, porque el doctor dice que ya tenía una propuesta de una persona que viene de Guadalajara, porque es un mando de la Guardia Nacional, dijo el nombre, no lo recuerdo, no lo alcanzamos a anotar, dijo el cargo también que ostenta, pero tampoco es una garantía. Esto mismo hizo Salamanca y esto mismo hizo Celaya, poniendo mandos nacionales que pueden caer en el mismo problema que Raya, ¿no? Que al no ser de Pénjamo, que al no conocer la situación, llegan a aprender, hay un proceso de aprendizaje, y aparte de que hay un proceso de aprendizaje, pues se pueden cometer errores muy fácilmente por el desconocimiento de la zona, incluso geográfica, en la cual vivimos los penjamenses.
¿Hace cuánto estábamos criticando esta reforma al reglamento competente para las detenciones en Pénjamo? ¿Hace cuánto lo estábamos discutiendo? Hace como 2 meses. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Estábamos hablando de 2 meses. Los regidores no se estaban enterando del tipo de detenciones que estaba haciendo el jefe de la policía. Ahora imagínate que si no, que puedes hacer una detención sin una justificación legal, que era lo que yo decía, es no entender el contexto de tu municipio, en el cual, ¿se acuerda que lo dijimos? ¿Se acuerda que yo siempre lo dije? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Desmiéntanme aquí. No, sí me acuerdo. La historia del constitucionalismo en México es muy claro, y a nivel universal, entendiendo las primeras constituciones en Inglaterra, el habeas corpus, demuéstrame que soy, el Bill of Rights, el Petition of Rights, todo eso tiene que ver con esto. Por eso, la historia y lo que ha sucedido a través de todos estos movimientos para tener una constitución como la que tenemos hoy, proteccionista, para que no haya detenciones ilegales, es muy importante. Y por eso el constitucionalismo es poner freno a todos estos actos autoritarios. Los regidores no lo podían pasar y por eso era mi indignación. Aquí me están dando la prueba. Aquí me están diciendo que no están dentro del contexto, que están haciendo ocurrencias y no estrategias. Hoy los regidores deberían de ponerse muy fuertes para poder asignar, y que lejos de que el presidente, para poder que no fuese autorizado por el cabildo nombrarlo como encargado de despacho, ¿estamos de acuerdo? Porque es una estrategia para que no sea aprobado por el cabildo. No es el director, es un encargado de despacho. Los directores los nombra el cabildo, los aprueba el cabildo. Sí, pero el encargado de despacho lo hace el presidente, para poderse zafar de ese candado legal y poder hacer asignaciones como quiera. Hoy los regidores deberían de ponerse muy fuertes y decir que el nombramiento de quien esté a cargo, llámese como se llame, subdirector, encargado de despacho, el comisionado, como gustes y quieras, tenga que ser aprobado por el cabildo. Pero hay un tema de que justamente ya las direcciones, acuérdate que ya no son propiamente aprobadas por el cabildo, ¿eh? Esto le pone un toque más todavía más interesante al asunto. Pero en este punto lo deberían de hacer. A ver, legalmente ese mismo día decían los regidores, nos mandaron incluso mensaje, con todo respeto lo voy a decir, donde decían, ya estamos sesionando, ya estamos preparando algunas acciones, nunca vimos nada. De hecho, el mismo regidor, el encargado de la Comisión de Seguridad es Javier Jiménez, y Javier Jiménez hasta en ese momento se apareció, y llegó tarde, a pesar de que les decíamos, de que alguien le por ahí comentaba pues que ya viene el doctor, que ya viene no sé quién, llegó con el secretario, trató de estar al pendiente, pero con todo respeto para Javier, yo no vi o no vimos que tomara alguna decisión o que estuviera al frente en alguna acción importante. Él no podía tomar decisiones. No. Recordemos que el cabildo no toma ese tipo de decisiones, y lo hemos explicado aquí jurídicamente como este órgano deliberante se encarga de otras relaciones, no es parte de la administración municipal, pero sí tendría que estar un poco, tal vez, más cercano para poder haber recibido estas denuncias, estas quejas por parte de la policía. Sabemos todos que es un tema muy delicado. Sabemos que el tema policial hoy a nuestro país lo ha rebasado por mucho las actividades delictivas. No es fácil poderlo, hay que decirlo. Sí. Por más intención que tengas, por más que tengas las capacidades o las competencias jurídicas, es algo que rebasa cualquier capacidad de cualquier ciudadano. Javier Jiménez no deja de ser un ciudadano y no lo estoy justificando, sí, pero sí es algo muy delicado en el cual desde antes ya tuviese algún antecedente. Yo por lo menos espero que este sujeto no solamente, hay que decirlo, que renunciando a su puesto cumple dentro de la ley de responsabilidades administrativas de servidores públicos, que es una de las máximas sanciones, es desplazarlo del cargo. Pero ahí hay actividades delincuenciales que deben de ser juzgadas, que deben de llevarse a un tribunal, y que esperemos que el Ministerio Público no se haga ojo de pancha, que parece que ahí en Pénjamo no hay ministerios públicos, que no hay, pero por lo menos en el territorio sí hay quien tenga competencia en Pénjamo. Sí, así es. Así es, pues así fue lo que sucedió. Este es un duro golpe, un duro revés, creo yo, político para la administración del doctor, para el mismo secretario del ayuntamiento, para los mismos regidores y para los encargados de la política pública en el municipio de Pénjamo. Creo que es un duro revés para ellos, más que para otra cosa. Sí, sin duda. La seguridad pública, recordemos que les pega.
por eso siempre se politiza y por eso siempre termina en desastre. No hay una coherencia, siempre se toman medidas al bote pronto, no hay una capacitación política que se encargue de tomar medidas policiales, en fin, y esto aquí lo estamos viendo y lo hemos dicho en muchos programas. Dice, voy a leer unos mensajes rápidos ya para cambiar el tema. Vamos a Dice, hablar del coronavirus. ahí voy, déjame leerte unos mensajitos nada más rápido. Saludos a Jimmy Alcántar, dice, ¿qué noticias tienen o comentarios? Ya los estábamos viendo. Willy Woodson se reporta, dice, Patita Dukin Blond, se ve bien y se escucha bien. Saúl Briviesca, se escucha bien, saludos a todos, gracias. Jairo Almanza, dice, era coordinador y un día antes le acababan de dar su papelito escrito de su legado, que también, por cierto, tengo entendido que al parecer lo iban a nombrar director en esos días, o se corrió el rumor de que probablemente el mismo jueves lo iban a nombrar, como ya director, y que esto agilizó o facilitó el asunto a Raya. Al parecer ese día ya le iban a dar un nombramiento más formal, según se rumora. Eso no nos consta. Dice Rubén Jiménez, saludos jóvenes, muy buen tema, la verdad, gracias. Jairo Armanza dice, llegaron hasta los despidos. Es que hubo mucho más de todo eso. Dice Willy Woodson, no olviden también la acusación. Melissa García, si podemos verles y escucharles con claridad. Saludos, bueno, qué bueno, un saludo. Dice Willy Woodson, dice, no olvidemos también la acusación de los policías sobre la tortura a la que obligaba a los policías a hacer y la cual él mismo era parte. Muchos temas, muchos temas. Dice alguien por aquí, escribe Marta Martínez Rosendo, dice, córranlos a todos, si ya no quieren trabajar, al fin todos modos matan tanto personas hasta niñas inocentes. Bueno, no, los policías no matan, pero bueno, ahí está el tema. Y bueno, no, viene... matan, ¿cómo no van a matar? Sí matan. Sí matan, pues, pero no son los que hacen... en el ejercicio del deber, ¿no? En el ejercicio del deber, tal vez sí. Arturo, pues, dijeron los viejos, llegó el coronavirus. Llegó tan esperado, no es cierto. Justo cuando prácticamente no es cierto. Justo cuando tenía escasos 3-4 días que el municipio había tomado la determinación de que se usara obligatoriamente el cubrebocas, que generó mucha inconformidad. Así es. Yo, desde mi punto de vista personal, hablando con todo respeto para todas las personas, no logro entender por qué esa apatía a todas las decisiones que toma un gobierno, sea municipal, estatal o federal. En este caso implica la cuestión de salud. Estaban tomando la decisión de decir es obligatorio el cubrebocas en vía pública para todos los ciudadanos. Sin duda era una manera de prevención. Yo por ahí comentaba, digo, bueno, no entiendo la molestia de la gente, el por qué a fuerzas decirle es que por qué nos obligan. Si decían muchos de ellos, es que nada más lo deben de usar quien esté enfermo, quien traiga síntomas, pero lo mencionábamos hace 8 días en el programa, cuánta gente hay caminando por las calles asintomática que no percibe ningún malestar y portan el virus, pero sí pueden ser un poco de contagio, ellos sí pueden contagiar aunque ellos no sientan ningún malestar. Entonces, y nunca supieron que estuvieron enfermos. Y nunca lo supieron, sin embargo, sí pudieron haber contagiado a gente en ese convivir del día a día. Entonces entiendo la determinación de usar el cubrebocas y creo que eran 3-4 días cuando empezó a cambiar el semáforo, empezaron los rumores de que sí había casos, que no había casos, y de repente pues ya el día de hoy estamos con 5 casos confirmados, siguen creo que 3 en revisión, si no me equivoco, Juan Carlos, tú tienes por ahí los datos, y aparentemente ya confirmado una defunción por el motivo de esta enfermedad. Déjenme les cuento cómo yo percibo las cosas. El lunes, entre el fin de semana pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llegó a comentar que inclusive antes, por ahí a finales del mes, podía empezarse a levantar la contingencia a los municipios que habían presentado... del 17, ¿no? Ajá, que a los municipios que habían presentado situaciones, digamos, de no riesgo, que se habían estado portando bien o que por fortuna o por suerte no tenían contagiados. Y entonces habíamos estado monitorizando que Pénjamo presentaba
2, máximo 3, 4 casos en sospecha, pero que luego al correr de los días disminuía e inclusive llegaba otra vez a cero. Y así estaba. Y entonces, lo digo muy personalmente, yo ya estaba emocionado. Dije, seguramente somos candidatos a ser casi casi pueblo mágico y que nos levanten la cuarentena antes de tiempo por las características como iban. Pero me preocupaba que nuestros vecinos de La Piedad, que nuestros vecinos de Abasolo y nuestros vecinos de Irapuato contabilizaran 5, 2 y hasta 7 casos confirmados. Eso era lo que me preocupaba. Y cuando estábamos más ilusionados y más esperanzadores de que más pronto íbamos a salir al recreo de lo normal, en este encierro que tenemos en el salón de clases, llegan estas noticias en la que inclusive nos sorprenden diciendo tienen 3 casos en investigación y 2 confirmados. Así de buenas a primeras, 2 confirmados, y el jueves empezó a correr fuerte el rumor. Aquí viene un tema que es también importante porque hay gente que se inconforma o se molesta un poco con los comentarios que hacemos algunos medios. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? A que nosotros nos dimos cuenta de estos 2 casos en investigación, y estos 2 casos confirmados, y nos dimos cuenta que uno de estos casos inclusive ya había perdido la vida. Nos damos cuenta porque pues dicen, como lo dijo Lalo Palacios Tafoya en un comentario, pueblo chico, infierno grande. Y estoy muy de acuerdo porque nosotros desafortunadamente conocemos al director, a la enfermera, al doctor, al que barre, al que maneja la ambulancia. Conocemos a todo el mundo y empezaron, no en chisme, pero empezaron ellos a hacer los comentarios pertinentes, lo cual nos llevaba a determinar que efectivamente había un caso de una persona que ya había fallecido. También, como para querer soportar o aguantar un poco el tema, nos llegó la información de que esta persona era de Numarán, pero se dice y se rumora que esta persona era no de Numarán, sino de Cerritos Blancos, que colinda y que limita con Numarán precisamente. Entonces, Pénjamo. Bueno, y que es municipio de Pénjamo, efectivamente. Ya después se confirmaron algunos otros datos, que era una persona que llegó de Estados Unidos enferma, infectada, que de Cerritos Blancos fue a La Piedad, que en La Piedad la mandaron a Santana Pacueco, porque le dijeron, usted es de Pénjamo, y que se fue a Santana Pacueco, y de Santana Pacueco le dijeron, aquí no la podemos ver, váyase hasta cabecera municipal, hasta el Hospital General. Dicen que así fue la ruta. Y entonces, ¿por qué lo comento? Porque también ahí empezó a especularse mucho sobre los posibles contagios que pudo haber provocado esta señora en este andar buscando el trayecto. Por eso yo también les he insistido y les estamos diciendo, la gente que vive en Estados Unidos vino de visita, vino a ver a la fiesta, en la fiesta de San José, vino, que tradicionalmente lo hacen, a San José de los Sabinos, al castillo de Villaseñor, a la ex hacienda La Calle y al Zapote de Sestao. Vienen principalmente para estas fechas, no vienen en diciembre, se esperaron para venir en estas fechas, vienen en estas fechas y probablemente traían problemas ya, y aún así vinieron y apenas están ahorita terminando de regresar de estas vacaciones que para ellos eran vacaciones a Estados Unidos. Amén de otra situación que les voy a comentar. La gente aquí en la ciudad, en Pénjamo, en el país entero, vive muy holgado, no están encerrados, no están realmente enclaustrados en sus casas como sí lo están haciendo en Estados Unidos. Y entonces hay gente que está en Estados Unidos cansada y enfadada, hazme el favor, de estar encerrada, y se están mejor viniendo a México porque aquí estamos a toda madre en la calle. Esto está provocando también un problema muy fuerte. Eso lo decíamos, ¿recuerdas que yo lo mencionaba la semana pasada? Que se quitaran de ilusiones que en Pénjamo no había casos de coronavirus. Exactamente. Que por obvias porque no hay una división política, no es una división material. Es una misma sociedad, la ciudad penjamense, la sociedad de La Piedad. Hay un intercambio comercial, hay un intercambio académico, de escuelas, de mercancías. Me estás diciendo, me estás tratando de dar a entender que esos montones de nos están protegiendo.
No. No, yo lo dije hace 8 días. Esa fue el nivel de protección que pusimos Ahora, de barrera. Yo te voy a decir... Unos puentes con terrones de tierra. Yo te voy a decir algo que si yo fuera, tuviera la posibilidad de estar en Estados Unidos y en México, yo preferiría quedarme 1000 veces mejor en Estados Unidos, porque ahorita, bajo esta contingencia, aunque seas indocumentado, el gobierno te está protegiendo y te está cuidando y te está queriendo que te recuperes, y allá hay infraestructura, allá hay camas de hospitales, allá hay tecnología, que de verdad, y ustedes mismos me lo pueden decir, Rolando, más que nada, no se compara ni tantito con lo que hay en México. Si me da coronavirus en México o en Estados Unidos, que me den Estados Unidos, porque allá sí me puedo recuperar. Aquí segurito me voy para el hoyo. Sí, hay que hablar y hay que criticar a su amigo que es su fiel seguidor, Arturo Armenta, de esta cuarta transformación. Siempre me ha gustado ser muy crítico, y a mí esta situación que apenas hizo el director del IMSS, Zoé Robledo, diciendo que había muchos respiradores arreglándose en un taller de Michoacán. En Michoacán, y que no había absolutamente, el gobernador Silvano Aureoles salió gritando y diciendo que no había, que era totalmente mentira, que no había un solo instituto del IMSS que se encargara de reparaciones técnicas en todo Michoacán, y que lo desmintió. Yo no puedo creer que un funcionario de ese nivel y que sea el encargado de esa institución diga tal mentira con toda alevosía, premeditación y ventaja. Entonces vemos que hay un total desconocimiento que sí indigna. A mí sí me indigna. Para mí era un despido más rápido que el comandante Raya, de ipso-facto, de querer manipular a la sociedad y de dar información de esta naturaleza. Es algo inadmisible. Yo creo que es un verdadero tonto que no debe estar al frente de una institución tan importante como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero es que lo tenemos ahí para que nos organicen las fiestas del 15 de septiembre. Entonces, en eso sí le salió bien la del año pasado. Él fue el encargado de los festejos. Ese es su fuerte. Ese es su fuerte, entonces, ¿a quién lo vamos a mover de su puesto? Y ahí están. La verdad sí, bastante mal. Ahí están los números. Mira, Abasolo presenta un caso en investigación, 2 casos confirmados de coronavirus. Acámbaro tiene 2 casos en investigación, 6 casos confirmados y una defunción. Me voy a ir a los que nos interesan un poco más por la cercanía. Irapuato tiene 10 casos en investigación, 22 confirmados, 5 casos ya recuperados, pero 12 casos de transmisión comunitaria, que ese es un tema también muy importante, ya cómo se está dando la transmisión comunitaria, donde se desplegó, por cierto, se comentó que se infectaron y que están hospitalizados 9 personas en el Seguro Social de Irapuato, debido a que una persona infectada que trabajaba o que laboraba en Silao llegó infectada a visitar a sus familiares a Irapuato, y este a su vez contagió a estas 9 personas. Por eso dicen que por eso se disparó tanto en Irapuato el contagio de transmisión comunitaria, pero de todos modos es de preocuparse, porque pues la gente vamos a Irapuato a hacer muchas compras, ¿no? Tenemos mucho contacto, las personas que tienen negocios con productos de necesidades básicas van a Irapuato justamente a surtirse, y con esto pues nos da el temor, nos da la zozobra de que aquí podamos tener contacto caso rápido. Va a haber 80 más o menos lo que dijo, que no manifiestan síntomas. Ese es el asunto también. Y entonces, bueno, pues ahí está la estadística ya oficial al día de hoy. Aquí podemos ver que Pénjamo tiene 3 casos en investigación, 5 casos confirmados y un caso de defunción ya tristemente y lamentablemente en Pénjamo sí se confirma. Y otro punto que también es importante es cómo insistía yo hace rato, Pueblo Chico, Infierno Grande, cómo empezó a correr el rumor de que si fulano estaba enfermo, de que si sutano estaba enfermo. Es más, había el caso de una mujer que supuestamente miembro de las fuerzas de seguridad pública del estado, que decían que estaba enferma, y que inclusive circulaba por el WhatsApp la fotografía de la pobre fémina diciendo que estaba ya contagiada, y resultó ser
de que era una persona que efectivamente trabajaba estaba en la Academia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, donde duran creo que por lo menos 6 meses, y que entonces esta persona de repente llegó al hospital y dijo, me siento mal, ¿qué tienes? Pues me siento como con fiebre, siento que no, esto, empezó a dar todas las características del coronavirus, y cuando le dijeron, traes los síntomas, nada más no traes temperatura, pero traes los síntomas del coronavirus, según así nos lo refieres, te vamos a investigar, te vamos a mandar a hacer un examen, seguramente eres candidata a ser portadora de coronavirus, y ya fue cuando ella dijo, la verdad nada más venía por un justificante médico porque no fui a trabajar ayer, me quedé dormida y no quiero que me despidan del trabajo. Sí, Entonces, bueno, hay que también mencionarlo. Sí, sí está muy grave. Acá en Michoacán, ayer el gobernador salió dando un comunicado en el sí, cual se decreta totalmente el aislamiento. Ya nadie puede circular en la calle si no se dedica a actividades obligatorias. Aquí nada más del otro lado del puente, en La Piedad, Michoacán, está así es. sucediendo eso. Hoy en la mañana sacábamos una transmisión en vivo en el cual las actividades parecían cotidianas y normales. Nosotros tenemos En la fin, misma. creo que siempre lo hemos mencionado aquí, este tema todavía la gente, la sociedad no se lo cree, todavía tenemos un problema de conciencia en cuanto a esta enfermedad, en el cual también las necesidades económicas son preponderantes, son urgentes. En México, yo lo decía, no es lo mismo decretar un encierro en España o en Italia que en nuestro México lindo y querido. La gente tiene que salir a buscar el sustento del día a día. Tenemos un 90% de población pobre que vive al día. Si no sale en la casa se va a morir de hambre. Entonces esos son los grandes retos. No es porque la gente no entienda o no crea muchas veces, sino de que todavía hoy el grupo empresarial, hay que decir que las políticas públicas siempre deben de ser transversales, en el cual deben de participar los gobiernos, empresarios, ciudadanos, la población. Este tema empresarial, hace 8 días critiqué a la clase política, en donde sale un político diciendo, cuando pase todo esto, les voy a ayudar. No, señoría, cuando pase todo eso, la gente se va a ayudar sola. Entonces, la clase empresarial no parece hacer tanto para poder contribuir con el tema económico y evitar que las personas salgan a la calle buscando el sustento. Ya vimos que la clase política es inoperante para eso, ya vimos que el gobierno de turno va a ser rebasado por mucho, porque el gobierno no tiene las capacidades para ello, pero la sociedad también nos estamos quedando cortos, pero hoy me toca criticar a la clase empresarial. Hoy los empresarios deberían de tomar la batuta con una responsabilidad social importante y realizar acciones para evitar que las personas salgan a la calle, organizarse, a ver dónde está la Concanaco, la Concamín, todos los que salían a criticar todo el tiempo, ¿dónde están? Ya no salen, se ocultaron. ¿Dónde los han visto volviéndose a manifestar en contra de las acciones del presidente? Yo estoy de acuerdo, pero ahora su responsabilidad empresarial, ¿en dónde está? Pues sí, se quedaron mudos, ¿no? Sordos y el mudos, asunto, todos los políticos igual. Todos, nos ha rebasado, nos ha desnudado nuestra miseria ética, nuestra miseria empática, nuestra solidaridad. Esto ha dejado mucho que desear y de verdad esperemos que pronto pase este mal momento, este tema tan importante. Y me gustaría platicar, para el próximo programa, voy a platicar un tema, traigo un asunto de propiedad intelectual y estaba platicando con alguien que se dedica a temas de patentes, ver cómo este tema de la patente contra la vacuna deja muchas cosas que desear a nivel internacional. Para el próximo programa vamos a hablar de ello. Andamos en eso, Sí, sí. es un tema muy interesante. Perfecto. Pues quisiéramos hablar de más cosas. 10 de la noche, señores. Ya ¡Vámonos! es hora de irnos. Sí. Hay que dejar un poquito y no enfadar tanto a la gente. No, todo bien, todo bien. ¿Algo más, compañeros? ¿Algo más, Arturo? No, nada más ahí dejarles nuevamente la recomendación a la gente, ¿no? De que por favor creamos, si en algún momento no la creímos del chupacabras, si no la creímos de que están hasta las brujas y todo eso, digo, por favor. México es el país en el que cree en la pongámonos a creer en lo que está sucediendo. Imagínate, en el estado de Chiapas, yo no sé si sea en un poblado de Chiapas, no sé si sea real o sea ficticio, tuvieron que recurrir a inventar que anda un hombre lobo para que la gente se pueda resguardar en su casa.
que el coronavirus no fue suficiente, entonces anda un hombre lobo y con eso la gente ahora sí se está resguardando. Aquí, ¿qué tenemos que inventar para que la gente nos quedemos en la casa? Es correcto. Es correcto. Pues a ver. Ojalá y nos pongamos las pilas, esto va en serio y al final, con todo el y- respeto, yo lo he dicho, yo creo que la economía tarde o temprano la podemos recuperar, pero la vida sabemos que no hay vuelta de una. Y hay quien decía, incluso hay quien me decía, ¿quiénes son los muertos? ¿Por qué no los enseñas? ¿O quiénes son los infectados? ¿Por qué no nos dicen quién son? Si no, no te creemos. Bueno, Imagínate. pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué Correcto, podemos hacer? señores. Esto sucede en todos lados, aquí no es la excepción. Correcto, señores, pues agradecido, muy agradecido. Ya está, un gusto siempre estar con ustedes, compartir cámaras y micrófonos. Un saludo a todo el auditorio. Quedan Y temas esperamos que pendientes, pronto pero la recuperemos próxima todo semana esto. le damos. Ya está, Perfecto. saluditos.